a Yamile para que nos ayude con la oración de Espíritu Santo. Yamile. Se nos perdió Yamile. Yamilita. Sí, no está en la lista. No está en la lista, se nos perdió entonces. Vamos entonces. Hola. Vamos a hacer Me hace el favor y me repite que es que me salí por abrir el micrófono. Bueno, vamos entonces a hacer la oración al Espíritu Santo. Y luego Gabriela que nos haga la oración de alabanza. Bueno, en esta noche, Señor, clamamos tu Santo Espíritu para que vengas a cada uno de estos corazones que se han dispuesto para atender a este llamado, para recibir la formación que tú nos vas a entregar a través de Damaris. Ven, Espíritu Santo de Dios, y toma toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero, que podamos hoy hacer una muy buena alocución de lo que Damaris nos va a decir, que podamos escuchar con el corazón y llevarlo a feliz término a nuestra vida, que podamos aplicar también estas formaciones a las personas que están a nuestro alrededor, que con tu palabra, Señor, podamos edificar a muchas personas. Hay personas, Señor Jesús, que quieren conocerte, que quieren seguirte y por muchas situaciones no están. Entonces, que nosotros de una u otra manera podamos también llevar el mensaje. Ven, Espíritu Santo de Dios, toma todo lo que hay en nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos hoy la gracia de sentirte, de amarte. Ven, Espíritu Santo de Dios, y quita toda turbación que hay en nuestras mentes, todo cansancio. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos la sabiduría que necesita nuestro ser para poder obrar correctamente. Ven, Espíritu Santo de Dios, y toma todo nuestro ser. Hoy te clamamos, te necesitamos y te decimos que vengas a nuestra ayuda. Tú que eres el Paráclito, tú que eres ese abogado, tú que eres el consolador. Ven y hazte cargo de nuestra pobre humanidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a pedirle al Señor que sea una noche donde su Espíritu nos tome, donde su fuego encienda en nuestro corazón ese deseo de seguir aprendiendo más de su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que cada uno de nosotros, inspirados por esa misma palabra, sepamos comunicarnos de una manera más clara con Él. Y digámosle también al Espíritu Santo de Dios que nos conceda la apertura para poder alabar y bendecir al Señor como a Él le agrada. Gabriela. Espíritu Santo, fuerza de mi vida, hoy vuelvo a darte las gracias por ponerme en este mundo para que pueda amar, para que pueda santificarte. Tú que eres el dador de todos los dones, la promesa del Padre. Tú que eres huésped de mi alma. Gracias, gracias, gracias siempre por darnos todos los signos de tu amor. Cuando abro mi mente y mi corazón, puedo recibir todas las maravillas que tienes para mí. Tú que eres fuente de sabiduría, fortaleza de los débiles, fuente inspiradora. Tú que eres transformador de todas las almas. Gracias. Gracias por siempre llamarme a volver a comenzar. Gracias por darme las fuerzas cada día.
Gracias porque no te olvidas de levantarme en las mañanas. Gracias porque siempre estás presente en mi vida, en mi trabajo, en todo lo que hago, porque siempre estás diciéndome que cuente contigo. Tú que eres el refugio, la fortaleza. Gracias, Dios Padre Celestial, te alabo, te bendigo. Gracias. Gracias por estar siempre presente. Te alabo hoy y siempre. Espíritu Santo, ven. Otra persona que quiera alabar y bendecir al Señor en esta noche, en libertad. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en todos los sagrarios del mundo. Bendito, alabado, porque tú eres digno de alabanza, digno de gloria, digno de exaltación. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos y te damos muchas gracias. Te alabamos por tantas bendiciones, por protegernos de todas estas enfermedades que han habido en estos tiempos. Te alabamos por tenernos reunidos, pegaditos a ti. Te alabamos por todos los mensajes que nos has dado, por todo lo que nos has hablado a través de la palabra, a través de estos siervos tuyos que se disponen con tanto amor para enseñarnos, para acercarnos más a ti, Jesús. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorifico, te doy gracias, porque eres tú el que todo lo dispones, eres tú el que nos llamas por nombre propio a cada uno, así como llamaste a los 12 apóstoles. Por eso eres digno de alabanza, digno de darte gracias, digno de adorarte, digno de contemplarte, digno de estar siempre caminando a tu lado. Bendito, alabado, adorado y glorificado seas por siempre. Bendito, alabado, adorado y glorificado seas por siempre. Que todo lo que respire alabe al Señor. Bendito seas, alabado seas. Alabado seas, Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo, yo creo su hermosura, pues toda criatura es magnífico de amor, pues toda criatura es magnífico de amor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando el universo, yo reflejo hermosura, pues toda criatura es contigo de amor, pues toda criatura es contigo de amor. Alabado seas, mi Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos en estos minuticos
a dar un repaso acerca de cómo nos está yendo con la lectura de la palabra por capítulos. Me he dado cuenta que hay personas muy asiduas a la lectura, porque siempre me preguntan pues por el interno, personas que están muy atentas a cómo escuchar la voz de Dios por medio de la palabra, a cómo tener esa comunicación con Él, y también que he sentido como también en esta semana han aprendido a discernir la voz de Dios. Entonces, quien sienta, esto no lo voy a hacer preguntando, sino que quien sienta en su corazón primero compartir cómo le está yendo con la lectura de la palabra de una manera continua por capítulos, nos puede compartir. Prende el micrófono y nos comparte. Damaris, antes de que empiecen en esa parte, ¿se acuerda que usted me dijo que hiciera una tarea para hoy? ¿O no se acuerda? Sí, claro. Que le dijera quién eran las primeras personas que entraban. Sí. Fueron doña Silvia, Luz Elena, Anabeiba Obando y Sandra Viviana. Listo. Muchas gracias. Listo. Gracias. Bueno, entonces en libertad, quien quiera compartir cómo le ha ido leyendo la palabra por capítulos, a través de los evangelios, a través de las cartas paulinas y de los hechos de los apóstoles. ¿Quién quiere tomar el micrófono? Bueno, entonces como nadie quiere tomar el micrófono, vamos a preguntarle a doña Luz Elena, que fue una de las primeras que llegó. Buenas noches, Damaris. Buenas Yo empecé con San Mateo y voy en el capítulo 20. Voy en el capítulo 20, pues yo he sacado como algunas conclusiones, las puedo leer, ¿cierto? Claro que sí, claro, es muy importante. En los primeros capítulos, para mí, pues uno debe ser luz para los demás y lo que uno haga con el corazón, que sea porque uno lo sienta y no porque espere que la otra persona se lo recompense a uno o porque la gente vea lo que uno está haciendo con los demás. O sea, que como dice, que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace tu izquierda, o es al contrario. Es así. Es que Dios nos pone en muchos caminos y yo pienso que esas son las puertas que Él nos abre y que ya es como decisión de uno. En todos vamos a encontrar obstáculos, pero ahí es donde tenemos que tener como fe y como esa fuerza de decir, no, es que esto tiene pues muchos obstáculos, pero tengo que salir adelante, tengo que seguir, porque la verdad se nos presentan muchas dificultades. Y que algo que me quedó pues en el corazón es que lo que uno ofrece de corazón, sin esperar recompensa de nada ni de nadie, y sobre todo cuando uno lo hace de una manera muy callada, como que Dios lo premia a uno, y yo pienso que esa es la satisfacción más grande que le puede quedar a uno como persona. Muy bien, doña Luz Elena. Bueno, ¿qué nos Gracias. quiere contar también doña Silvia? Damaris, noches. Si usted me permite, yo he seguido mi lectura de San Lucas, pero les quiero contar que hoy en esta semana estaba haciendo la tarea y hoy yo me fui a leer. Leí el Salmo 105 y pues después leí el Salmo 119. Nadada. Quedé absolutamente sorprendida. Nunca lo había oído mencionar. Entonces, por eso yo quisiera, cuando haya el espacio para eso, porque de pronto en este momento no es oportuno que yo le hable de eso. Lo puede hacer doña Luz Elena, tranquila, doña Silvia, porque de igual manera estamos hablando de la palabra de Dios, entonces puede hacerlo tranquila. Nos damos cuenta lo juiciosa que está con su otra lectura, pero también nos interpela el
darnos cuenta cómo en el juicio de hacer la tarea se encuentra con que a través del Salmo 119 también el Señor le está hablando. Y mucho. Bien pueda. Maris, nunca lo había oído mencionar, nada de lo que decía ahí, pues como que estaba dentro de lo que yo he escuchado en tantos años. Entonces, el Salmo 119 dice, dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. Yo iba leyendo, iba señalando con un puntico los versículos que a mí me llegaban. Entonces, luego y se los voy a leer, y me pareció como una oración muy linda. Permítame leerle. Te alabaré con un corazón sincero cuando aprenda tus justos preceptos. Bendito eres, Señor, enséñame tus preceptos. Voy a repasar con mis labios los preceptos que tú me has dado. Meditaré tus normas. Ábreme los ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu voluntad, y en tu misericordia dame a conocer tu voluntad. Inclina mi corazón hacia tus leyes, dame entendimiento para que entienda tus mandatos, que se acerquen a mí tus fieles para que aprendan tus leyes, pero yo no dejo de seguir tus normas. Cuánto amo tu voluntad, todo el día lo paso meditándola. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Trata a tu siervo según tu amor y enséñame tus decretos. Llegue tu presencia y se abra. Yo lo leí y para mí fue una oración tremenda donde muestra un camino que debemos seguir, con lo que debemos hacer para tener lo que necesitamos para conocer la palabra de Dios y pueda llegar a nuestra vida y cambiarla. Que eso es lo que estamos buscando, pidiéndole su sabiduría y buscando conocerlo para poderlo amar y como vos me explicaste, se vaya despertando nuestra fe. Muy bien, doña Silvia. Bueno, ¿qué otra persona quiere compartirnos acerca de su práctica en la lectura asidua de la palabra? Damaris, yo le comparto lo que leí. Claro, doña Ana, bien pueda. Sí, yo estaba leyendo de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, 8, 21, que nos habla del amor. Sí. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces nos dice que Dios envió a su único Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. También nos dice que si amo a Dios, que no lo veo, que si no amo a Dios que no lo veo y digo que amo al hermano que lo veo, soy un mentiroso. Cuando ama a Dios con toda certeza, sabemos que amamos a Dios. O sea, tenemos que amar de corazón, sentir ese amor que Él nos da y darlo a conocer, compartirlo, dar un testimonio de vida, un testimonio de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Que nuestra vida sea coherente con lo que estamos haciendo, porque el Señor nos manda a que hagamos las cosas como Él nos manda, no como nosotros queramos. Si decimos, como dice ahí, si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos al hermano que lo vemos, pues no entiendo bien eso ahí, somos mentirosos, porque creo yo pues que no nos da como la palabra en ese sentido, porque no podemos decir amamos al hermano si no lo estamos sintiendo, si esto no nos sale del corazón. O sea, tenemos que dar testimonio, vuelvo y repito, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, y que nuestra vida sea coherente con lo que estamos leyendo en la palabra. Maravilloso, doña Ana.
Me parece que es un aporte que siento que la llena a usted de mucha fe, de mucha esperanza, pero que también hace que el amor se fructifique y nos lleva también a nosotros a recibir una nueva enseñanza de la palabra. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, Dios le pague. Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Venimos con unos temas muy importantes donde el primer tema se nos hablaba de que Dios se comunica con su pueblo y que la manera de comunicarse con su pueblo es por medio de su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios no se nos puede caer de las manos. Y para poder escuchar la palabra de Dios, debemos de estar muy atentos. En el segundo tema, entonces, nos hablaban de atentos a escuchar su voz. Y nos participaban de cómo los discípulos de Jesús, estando muy familiarizados con el Antiguo Testamento, porque era la forma como se instruían en la Torá, y habían estudiado esos libros y habían hecho muchos esfuerzos para comprenderlos, quisieron comprender las Escrituras y Jesús mismo se las explicaba. Pero aunque sabían tanto de la Torá, del Antiguo Testamento, y ya Jesús les hablaba de ellas mismas y se hacía verbo en ellos porque tenían al maestro ahí al lado, y aunque él a la multitud le hablaba por medio de parábolas, a ellos se las explicaba, nos damos cuenta que para poder escuchar la voz de Dios y hacerla viva y vida en nuestro ser, debemos discernirla. Hay que discernir la voz de Dios, hay que discernir su palabra. Entonces, en estos temas anteriores, no solamente se nos hablaba directamente de la palabra, sino que se nos manifestaban algunos ejemplos, testimonios de cómo Dios pudo escribir un libro para contarnos algunas cosas de la humanidad. Y también escogiendo hombres y mujeres del común, inspirados por el Espíritu Santo y guiados por él mismo, quiso darnos esa acción del Espíritu y que sus palabras llegaran a nosotros por medio de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es de ahí que no podemos escuchar la voz de Dios, la manera como Dios se comunica con nosotros, ni discernirla si no tenemos en nosotros despierto, atento, actuante, alegre el Espíritu Santo de Dios. Creo que las diferentes citas bíblicas que se les transmitieron les van dando métodos y medios para discernir. Entonces quiero también que sea como en libertad, como para no llegar pues de pronto a intimidar a alguno. ¿Quién quiere compartirnos acerca de la cita bíblica que más le llamó la atención? A doña Silvia le llamó mucho la atención y la confrontó el Salmo 119. Teníamos citas bíblicas como la primera de Tesalonicenses 5:21, como la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9. Teníamos el capítulo de San Juan número 12, versículos del 28 al 29, la primera carta a los Corintios capítulo 4, 19, el Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículo 54. A ver, ¿quién quiere compartirnos cómo le fue en el discernimiento a través de estas citas bíblicas? Damaris, Sí, para mí la que más me llamó la atención fue la que más, como que la que más me gustó fue la de Primera de Corintios. En lo que yo pude discernir es que Dios nos muestra, o sea, no, con hechos, o sea, nosotros debemos de demostrar como con hechos y con la forma de vivir lo que está cuando interiorizamos la palabra, que no sea como leer y ya, sí, yo entendí, sí, eso hay que hacerlo, sí, no, sino que se vea como con hechos, en lo que hablamos, en lo que reflejamos y en lo que hacemos, que demostremos
lo que de verdad estamos aprendiendo de la palabra. Eso fue como lo que más me gustó. Muy bien. En conclusión, doña Luz Helena, entonces esta cita bíblica la lleva a usted a trabajar la coherencia. Y la coherencia consiste en hacer, es esto, en decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Esto entonces nos lleva a acatar la voluntad de Dios. Sí, señora, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Girlesa también estaba abriendo el micrófono. Girlesa, ¿qué nos quiere compartir? Gracias, doña Maris. Vea, yo creo que de todo lo que hemos escuchado llevamos 3 clases, ¿cierto? Corríjame si estoy mal. No está mal. De todo lo que hemos escuchado y lo que usted nos ha dejado para estudiar, yo creo que lo que a mí me llamó la atención fue lo de Samuel 3:7. Sí. Creo que si yo le cuento a usted en la mañana lo que hice, casi me reviento. O sea, me dio miedo cuando lo leí el texto completo, que llegué y lo cerré y dije, Dios mío, qué miedo. O sea, y después como que reaccioné y dije, y yo creo que eso que leí hoy hace parte de lo que ha sido mi vida, que me ha dado más miedo que confiar en lo que Dios ha querido hacer conmigo. Aun y cuando en este texto decía que Samuel no conocía a Yahvé y no se le había sido revelada la palabra. Eso me dejó a mí que todo el día he pensado, ¿usted qué me puede decir o corregirme ante eso? Bueno, la primera carta de Samuel en el versículo 3, capítulo 7 dice, aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra de Dios. Esto nos lleva a nosotros entonces a comprender que la manera como nosotros conocemos a Dios es por medio de la palabra. Samuel fue un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre. Su madre lo consagró al Señor porque fue un regalo de Dios, y ella le prometió al Señor, cuando siendo anciana quedó embarazada, que su hijo lo iba a entregar al servicio. Entonces, como Samuel fue llevado al sacerdote desde tan pequeño, a vivir en el templo con el sacerdote desde tan pequeño, Samuel ya comenzaba a recibir el llamado de Dios, pero como no se le había sido revelada su palabra, él no sabía discernir la voz de Dios. Me parece maravilloso, Girlesa, que esta cita bíblica la haya confrontado con la vida, porque si nosotros no sabemos discernir la voz de Dios, entonces todo lo que nos viene de Dios puede confrontarnos de una manera negativa, justamente porque apenas de oídas lo conocemos. Nos hablan de un Dios castigador y creemos en que Dios castiga. Nos hablan de un Dios perseguidor y creemos en que Dios persigue. Nos hablan de un Dios inmisericordia y en ese Dios es el que creemos. ¿Por qué? Para quienes hicieron completo el seminario de vida en el Espíritu, se pueden dar cuenta que cuando hablábamos de la relación de Dios como Padre, hay mucho que ver con la paternidad de la tierra y hay mucho que confrontar en torno a la manera providente como Dios nos bendice y en torno a la manera providente como se nos bendice en esta tierra. Entonces, ¿qué sucede con Samuel? ¿Y qué le sucedió a Girlesa? Que Girlesa, al escuchar, no se me ha sido revelada la palabra de Dios, entonces, ¿qué diría? ¡Ja! O sea, como no se me ha sido revelada la palabra de Dios, con razón me han pasado tantas cosas. No, no es así. El discernimiento de la voz de Dios y en su palabra se nos da de una manera sencilla, serena, eficaz, libre, que lo único que trae es alegría al espíritu y esa capacidad de ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Me comprende, Girlesa? Sí, doña Mari, ya la comprendí.
Bueno, entonces, por eso es tan importante pedir la asistencia del Espíritu y por eso es tan importante. Yo les aconsejo que si ustedes todavía no tienen su cuaderno espiritual, lo tengan, porque esto los va a llevar a crecer mucho. Es muy importante en la vida espiritual estar escribiendo todo esto. Me pasó esto, leí, me pasó esto, porque esto los va a llevar a un conocimiento más profundo de Dios. Bueno, una segunda persona que quiera compartirnos acerca de qué cita bíblica le confrontó la vida, cómo se pudo dar cuenta que estaba aprendiendo a discernir la voz de Dios. Amarillo. Doña Miriam, dime. Vea, a nosotros nos llamó mucho la atención en San Lucas 9:54, donde cuando Jesús mandó a los discípulos a que fueran a Samaria, a que le dieran un lugar para ellos quedarse, y ellos dijeron que no, que porque él iba para Jerusalén. Entonces, los discípulos dijeron que si querían, como le dijeron que no, que si querían, que hicieran caer fuego del cielo. Entonces Jesús les dijo que no. ¿Por qué? ¿A qué nos confronta? A que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino pagar bien por bien. Porque ¿qué estamos buscando nosotros? Buscando sacar tanto rencor y tantas cosas que tenemos nosotros en el corazón, buscando un cambio de vida como Jesús lo quiere. Muy bien, es una manera muy clara de discernir la voz de Dios. Bueno, otra persona que quiera compartir acerca de cómo le fue con la cita bíblica y más, si alguno no entendió, listo, Diana. Si alguna cita no fue entendida, también me la pueden preguntar. Adelante, Diana. Mira, yo leí sobre el Salmo 105, que me llamó como mucho la atención, y veo que nos llega como a lo que estamos haciendo en estos momentos en este grupo. Sí. Dice, alabad al Señor e invocar su nombre, predicar sus admirables obras, alegres el corazón de los que van en busca del Señor. O sea, es lo que estamos haciendo en este momento en el grupo de oración, todos los días haciendo el rosario, es buscando al Señor, aprendiendo de Él, porque nosotros, o sea, por lo menos yo antes de estar en el grupo, de meterme tan de lleno acá, pues yo pensaba que simplemente era ir a misa y ya, pero no es eso, en realidad no es eso, es como aprender de todos ustedes y buscar más de Él, que Él está siempre presto como a escucharnos, a perdonarnos todos los errores, los pecados que nosotros cometamos. Entonces esto fue como lo que más me llenó en el momento. Pues yo hice varias lecturas, pero pues como que esta es más porque lo confronto mucho con lo que estamos viviendo en estos momentos con el grupo de oración. Qué bien. Bueno, muchas gracias, doña Diana. Una última persona que quiera compartir acerca de lo que las citas bíblicas le trajeron a su vida, la manera como ha encontrado y discernido la voz de Dios a lo largo de esta semana. Diablo. Damaris, a mí me dio como tanta paz en Colosenses 1:9 y dice, no hemos dejado de orar al Señor por ustedes, para que les dé sabiduría y entendimiento espiritual. Y yo como que me imaginaba a ustedes, pues por ejemplo, a Yamile, a Duan, a usted, como que me los imaginaba orando, porque realmente nosotras tengamos este entendimiento espiritual, esta sabiduría para comprender la palabra, y eso me daba como tanta alegría que el Señor siempre ponga como ovejitas a orar por las otras ovejitas. Entonces yo decía, ay no, qué rico, sinceramente este llamado es maravilloso y de verdad que
como ese deseo de seguir ahí, de seguir y así aprendamos poco, mucho, pero que estamos en un camino y como que el Señor va poniendo las personas que realmente necesita para que otros despertemos también a este amor y luego vamos siguiendo como el camino, como que, o sea, como los sucesores, ¿no? Entonces me dio mucha paz también esa cita, me dio mucha alegría. Ujú. Qué bien, eso nos alegra mucho. Bueno, también vi por ahí, doña Silvia quería compartir. Doña Silvia. Maris, yo sí quería como comentar la primera de Samuel 3:10, donde el Señor le dice, Samuel, Samuel, y la respuesta de él me cuestionó mucho, que él dijo, habla, que tu siervo escucha. Es la posición en la que se pone Samuel. Se puso y se reconoció como el siervo. Es una posición a los pies del Señor, una posición de humildad, es una posición de tener el corazón abierto para que el Señor le revele lo que Él quiere. Una posición tan linda, es que la humildad es muy linda, pues yo admiro muchísimo la gente que la tiene y se lo pido mucho al Señor, que me dé mucha humildad, porque mire la posición de Él, eso de siervo, esa palabrita lo pone a uno a los pies del Señor, le reconoce a Él la grandeza. Si yo me reconozco como siervo, es que lo estoy reconociendo a Él como el amo, como el grande, como el supremo, el de todo. Ese pedacito me encantó. Gracias. Qué rico. Bueno, Samuel 3:10. Respondió Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Pero esa respuesta que Samuel le da al Señor viene de la formación que tiene su maestro, que es el sacerdote, para enseñarle a discernir la voz de Dios. En la cita bíblica que le gustaba a Kirlesa, dice Samuel 3:7, aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra de Dios. Esa historia de Samuel es muy linda. Samuel estaba en su cama, estaba durmiendo y comenzó a escuchar la voz escuchaba que lo llamaban Samuel, Samuel. Él se levantaba, iba donde el sacerdote y le decía, Señor, ¿me llamas? Él decía, no, vete a dormir. Volvía otra vez el Señor y llamaba, Samuel, Samuel. Volvió otra vez donde el sacerdote, ¿me llamas? Le dice que no, que se vuelva a dormir. A la tercera vez, cuando fue llamado nuevamente por Dios, entonces el sacerdote comprende que Samuel ha recibido la voz de Dios. Y para que esa voz de Dios sea discernida, lo coloca en disposición y apertura, lo coloca en abajamiento, como siervo, lo que está diciendo doña Silvia. Y le dice, cuando te vuelva a llamar, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Para discernir la voz de Dios y poder escuchar su palabra, después acatarla, comprenderla y así hacer su santa voluntad, necesitamos la disposición de un siervo, necesitamos la humildad, necesitamos la apertura, necesitamos la docilidad. Solo desde todas estas virtudes y regalos que se nos concede por el Espíritu Santo, nosotros podemos darle apertura al Señor para que nos hable clarito. Bueno, una última palabra, una última persona que nos cuente qué cita bíblica le llamó la atención.
Bueno, buenas noches. Yo sé que he estado como muy perdida de las citas bíblicas que de pronto pusieron de tarea la semana pasada. No me desatrasé, ¿cierto? Voy a ser sincera, no me desatrasé, pero yo sí hace varios días llevo un cuaderno de oración donde también pues medito la palabra y quiero compartirles que por lo general cuando leo la palabra que en ese momento subrayo en mi Biblia, la pongo en primera persona, o sea, como si Dios me estuviera hablando a mí y la utilizo para mí. Por ejemplo, tengo Filipenses 4:6, donde dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando leo esta palabra, Dios nos invita, donde Él nos dice que Él es amor, o sea, me está diciendo, Lina, Gaby, no se preocupe por nada. Siempre órame por todo lo que tienes, por lo bueno, por lo malo, por todas las bendiciones que llegan a tu vida, porque todo lo que yo hago por ti es con mucho amor. Entonces ese tipo de palabras yo las interpreto como para mí y ya empiezo como a reflexionar con ellas y voy anotando pues como en mi cuaderno todo lo que Dios me va diciendo a través de esa palabra. Donde en este momento pues es como, hay muchas personas con muchos miedos de tantas cosas, de enfermedades, de situación económica. Y Dios lo que nos está diciendo es, deje todo en mis manos, deje todo en mis manos y simplemente alábeme, alábeme. Dígame qué necesita, óreme en todo momento. En cada momento, téngame en su mente, en su corazón y todo lo que le pase en el día, agradézcalo. Pues eso es lo que me queda como de la palabra. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un tema muy importante. Este sería entonces el tema 4 y vamos a hablar de la tradición a la escritura. Así se llama el tema. Es un tema muy sencillo, pero que les va a dar claridad acerca de cuándo nació la Biblia, de la tradición a la escritura. Resulta que cuando nació la Biblia, las estaciones de policía, los hospitales, las EPS, las empresas públicas, los centros comerciales eran desconocidos. La supervivencia de una persona dependía de su pertenencia a una familia o a una tribu o a un pueblo. Cada pueblo tenía una herencia en común, un conjunto de experiencias compartidas y conocidas por todos. O sea que todos eran como familia de todos. Las personas podían repetir de memoria, casi en la misma forma, lo que les habían transmitido sus padres y a estos los abuelos y bisabuelos. Nuestros recuerdos son un pálido reflejo de la memoria colectiva de aquellos pueblos en donde no habían libros ni periódicos. Por sus dichos y por sus hechos llegamos a conocer a otras personas. Ese pueblo elegido creció en su conocimiento de Dios a través de sus palabras y de sus acciones. Su revelación consistía tanto en lo que les había dicho. Dios les reveló su naturaleza más con obras que con palabras. En una cultura en que pocos saben leer o pocos pueden obtener algún libro, la forma principal de comunicarse es la oral y la memoria colectiva. Las culturas antiguas descansaban sobre la palabra hablada más que sobre la escritura. Sabiduría y tradiciones pasadas de generación en generación, oralmente más bien que por escrito.
Cuando se escribía en libros era para conservar la herencia oral. No había nada que pudiera reemplazarla. Y es entonces como comenzamos a hablar de la tradición. La tradición consiste en todo aquello que se cuenta. Y así fue que comenzó a darse la revelación de Dios a través de la historia de la salvación. La historia de la salvación no la conocimos primero de una manera escrita. La conocimos primero a través de palabras. Y todo esto que yo les he contado aquí es que en esos tiempos antiguos la palabra tenía mucho valor. Las tierras no se compraban con dinero. Las tierras se compraban con palabra. No había que firmar ninguna letra. No había que firmar ninguna escritura. Si a usted le gustaba un pedazo de tierra del vecino, entonces usted lo canjeaba por algo que hubiera en su tierra, o por alguna de sus pertenencias, o por ganado, o por trigo, o por aceite, o por miel, lo que más valía en ese tiempo. Y no había necesidad de hacer negocios tan fuertes como nos toca hacerlos hoy. Esa entonces es la tradición. Para nosotros hablar de la tradición, entonces es muy bueno que nos leamos a Lucas 1 del 1 al 4. Les voy a dejar esa cita bíblica para que ustedes entonces interioricen de qué se trata la tradición oral. Así entonces nace la Biblia. Cada una de las tradiciones fue escrita en diversos momentos. Lo mismo sucedió con el Nuevo Testamento. Hay una encíclica que se llama la Dei Verbum en el numeral 7, donde dice: Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara íntegro por siempre y fuera transmitido a todas las generaciones. Por Cristo el Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a proclamar a todos el Evangelio. ¿Quién es entonces la plenitud de la revelación? Que no se nos olvide a ninguno. La plenitud de la revelación es Cristo. No hay otro, porque Él es la misma palabra y fue Él quien mandó a los apóstoles a proclamarla. Ese mandato fue cumplido fielmente por los apóstoles, quienes en su predicación oral y con sus ejemplos transmitieron la palabra y transmitieron de ella lo que habían recibido de la boca de Cristo, de su intimidad con Él y lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Además, ellos mismos y otros de su tiempo escribieron el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, me pregunta doña Nidia, la cita bíblica es Lucas 1 del 1 al 4. En la encíclica de la Dei Verbum, en el numeral 7, entonces nos están hablando claro cómo comenzó la primera revelación para la historia de la salvación de los pueblos. Miren, tan sencillo. Si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 4 más o menos, cuando después de Pentecostés, Pedro comienza a exhortar a la comunidad de creyentes a ser bautizados, nos damos cuenta de que Pedro no necesitaba ningún papel. Pedro en la mano no tenía ningún libro. Pedro estaba transmitiendo el mensaje de salvación oralmente. Esa tradición oral se daba a partir del conocimiento que Pedro y los apóstoles habían recibido de Jesucristo por medio de sus enseñanzas personales, por medio de su trato, por medio de la manera como Él los exhortaba, la manera como Él los consentía, la manera como Él los edificaba, la manera como Él los consolaba.
Esta tradición apostólica, de un modo especial, que ya podemos ver en los libros de la Biblia, se entiende por tradición apostólica, lo que los sucesores de los apóstoles quisieron dar a entender en sus escritos y la forma en que ellos entendían la palabra de Dios. La tradición que el pueblo de Israel venía transmitiendo de generación en generación quedó escrita en los libros de la Biblia. La tradición de lo que los apóstoles escucharon del mismo Jesús, lo que vivieron con él desde entonces, los primeros cristianos sabían que los autores de los evangelios querían decir. Los primeros cristianos tenían la certeza de que los apóstoles les estaban hablando de Cristo, que la palabra que ellos estaban pronunciando era una palabra veraz y que esa misma palabra los estaba llevando a conocer más de Dios, porque a través de los diferentes pasajes del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel venía transmitiendo las enseñanzas de estos libros, que ustedes saben que la manera como ellos nos enseñaban de Dios, del Padre Yahvé, era a través del Pentateuco, de la Torá. Entonces, a través de los apóstoles se da la tradición apostólica y los cristianos dicen, sí, es que esto que ellos nos están contando es verdad, porque eso también lo dijeron los profetas, porque esto nos lo anunciaron los jueces, porque esto lo vivimos también de los reyes, porque a través de Moisés y todos los siervos de Dios hemos visto cómo esta tradición va llegando a nosotros y en Jesucristo se nos es revelada. Se llaman también padres de la iglesia aquellos escritores y obispos cristianos que recibieron la enseñanza directamente de los apóstoles o de los sucesores inmediatos. Después de la tradición apostólica, vienen entonces algunos hombres que son llamados padres de la iglesia porque prestaron tanta atención a la enseñanza de los apóstoles que llegaron a grabarla tanto en su mente y en su corazón que fueron capaces después de comenzar a escribir acerca de ellos. Bien, entonces, en el Concilio Vaticano, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de una misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. Por eso la Iglesia no saca de la escritura únicamente la certeza de todo lo que está revelado. Y en el numeral 9 de la Constitución del Dei Verbum mencionada, igual que en el numeral 7, nos siguen dando ejemplos acerca de la escritura y acerca de esa tradición apostólica oral. ¿Por qué estamos hablando acá de esa Constitución apostólica? Estamos hablando de la tradición apostólica y estamos hablando del concilio. Porque primero fue contada, después fue mencionada por uno de los papas y escrita, y luego en el concilio ya expuesta, en plena. Ya eso que estaban contando nuestros apóstoles, los evangelistas y aquellos que hablaron de Jesús, viene a pasar a la Sagrada Escritura. Por eso se dice, de la tradición a la escritura, de aquello que contaron a lo que escribieron. Hay un ejemplo muy especial que nos puede aclarar todo esto. La escritura es la tradición apostólica oral, lo que los bloques de hielo dice así, lo que los bloques de hielo congelado al caudal de agua de los ríos en invierno. El hielo es del mismo río, pero no es todo el caudal de agua del río. Es más fácil de reconocer y delimitar el hilo que el agua que corre, pero no se encuentra en él toda el agua del río.
Nos dan este ejemplo porque la escritura es la tradición contada por partes, por bloques. El caudal es la manera como toda la experiencia de un pueblo transmitida por ellos y que fue revelada por Jesús, viene a decirse, no terminó ahí, porque la historia de la salvación tiene continuidad con cada uno de nosotros. La escritura y la tradición deben ser recibidas y acatadas una y otra con igual sentimiento de devoción y respeto. Todo lo referente a la manera de interpretar la escritura está sometido a un último término del juicio de la Iglesia, que tiene el mandato divino de guardar y de interpretar la palabra de Dios. A eso se le llama magisterio de la Iglesia. Les estoy hablando entonces de todo esto porque es muy importante que ustedes sepan de dónde viene el libro que no se puede caer de las manos. Ese libro que ustedes hoy ven, que trae 5 libros del Pentateuco, que trae libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, que está escrito en diferentes géneros literarios, viene de una tradición. Pasó por una tradición apostólica, luego fue tomado en una encíclica y luego la tomó el Concilio Vaticano y todos los demás concilios para podernosla transmitir, para poder hacer que la Iglesia en pleno pueda edificar a su pueblo por medio de la palabra escrita y que esa palabra pueda llegar a todos. Y por eso nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios a nuestro modo. Para poder interpretar la palabra de Dios es muy bueno recordar que hay un magisterio de la Iglesia que está encargado de darnos explicación acerca de cada uno de los libros de la Biblia y que esa palabra que un día fue contada por tradición, hoy está a la disposición de todos aquellos que quieran conocer a Dios, escucharlo, estar atentos y saber discernir su voz para poder llevar a la plenitud el mensaje de Dios a cada uno de los corazones. Así la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia están unidos y ligados de tal modo que ninguno tiene solidez sin los otros. Cada uno, según su carácter, contribuye eficazmente bajo la acción del Espíritu Santo a la salvación de las almas. Cuando los estudiosos se dedican ya a aprender más de la palabra de Dios, no pueden realizar esa obra de conocimiento sin tener en sus manos la tradición de la Iglesia, la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. 3 libros que tenemos a la mano para crecer en sabiduría y saber discernir el propósito de Dios con nosotros y con su pueblo. Vamos a tomar entonces algunas citas bíblicas y algunas preguntitas para que nos quede como claro el tema. Tenemos de la cita bíblica leída Juan 21, 24, 25. Juan 21, 24, 25. ¿Cuál es la palabra que te llama más la atención y por qué? Y vas a recordar que estamos hablando de la tradición a la escritura. De la tradición a la escritura. Bueno, la semana pasada leíamos una cita bíblica
de San Juan, donde el apóstol nos decía, ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. San Juan 21, 24 al 25. San Juan 21, 24 al 25. Esta cita bíblica la teníamos escrita para discernirla también. Entonces te vas a contestar las siguientes preguntas. Primera, ¿crees que hubieran podido los primeros apóstoles escribirnos todo lo que hizo y dijo Jesús? ¿Crees que hubieran podido los primeros apóstoles escribirnos todo lo que hizo y dijo Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? Segunda pregunta. Además de lo escrito, deben haber comentado muchas otras cosas con los primeros cristianos. ¿Crees que esas otras cosas, que las llamamos tradición, son tan valiosas como lo que sí se escribió en la Biblia? Vuelvo y les leo la pregunta. Además de lo escrito, deben haber comentado muchas otras cosas con los primeros cristianos. ¿Crees que esas otras cosas, que las llamamos tradición, son tan valiosas como lo que sí se escribió en la Biblia? En la Biblia vienen algunas razones de por qué es importante escribir y enseñar las cosas de Dios. ¿Qué enseñanza personal puedes encontrar en las siguientes citas bíblicas? En la Biblia vienen algunas razones de por qué es importante escribir y enseñar las cosas de Dios. ¿Qué enseñanza personal puedes encontrar en las siguientes citas bíblicas? Primera cita bíblica. Salmo 78, versículo 6. Salmo 78, versículo 6. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Tercera cita bíblica. Lucas 10, 16. Salmo 78, 6, Romanos 15, 4 y Lucas 10, 16. ¿Qué enseñanzas personales puedes encontrar en esas citas bíblicas? En la tradición, en ocasiones, es la manera como entendemos lo que Dios quiso decirnos en la Biblia. Las dos siguientes citas bíblicas responden las preguntas. La tradición, en ocasiones, es la manera como entendemos lo que Dios quiso decirnos en la Biblia. Lean las dos siguientes citas bíblicas y respondan las preguntas. Ustedes saben que la tradición es lo que se ha ido contando. La tradición es lo que se va contando. Primera de Corintios 11, 2. Primera de Corintios 11, 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 15.
Con estas citas bíblicas van a comprender entonces cómo se pasó de la tradición a la escritura. Démosle gracias al Señor, porque por medio de estas enseñanzas sencillas nos inquieta, nos motiva, infunde en nosotros su espíritu y nos permite sentir cómo fluye desde adentro, cómo fluye desde el interior, y podemos sentir ese torrente abrasador que con mociones físicas nos va entrando en sus misterios, en sus designios y en su palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, bajo la acción del Espíritu Santo que se nos ha concedido, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por llamarnos por nombre propio de la misma manera como llamaste a Samuel, como llamaste a Pedro, a Santiago, a Juan y a cada uno de tus discípulos. Te damos gracias, Padre, porque de la misma manera como llamaste a los discípulos a través de Jesús, hoy sigues hablando. Hoy se siguen contando historias maravillosas de esa experiencia de salvación. Hoy nos motivas a ahondar más en el conocimiento de la palabra, que es el mismo Jesús que se nos revela a través de ella. Nos ponemos en tus manos, Padre amado, desde lo que hacemos, desde lo que somos, así en la sencillez de nuestra vida. No tenemos mucho que ofrecerte, solo un corazón sencillo, una mente que se va despertando y se inquieta para tener no el conocimiento del mundo, sino la sabiduría que viene de ti. Un corazón que se abre de par en par para que a través de lo que vivimos, de las motivaciones e inspiraciones que tú nos das, nos concedas la alegría de poder amar, seguir y servir a tu Hijo Jesús. Gracias por la acción del Espíritu Santo que se nos ha regalado. Gracias porque en esta noche nos permites comprender la manera como han sido contadas tantas historias a lo largo del tiempo, que están ahí, guardadas en la palabra. Gracias, Padre Santo, porque no te cansas de sorprendernos, porque en tu Hijo Jesús nuevamente te nos revelas y porque sigues regalándonos el don del Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, aquel que inspira en nosotros una nueva profecía, una nueva manera de sentir y de vivir la plenitud de los hijos de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me concede más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me concede más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos quedan 15 minuticos para pasar al otro espacio. En estos 15 minuticos doy apertura
a preguntas, a inquietudes, a intenciones, todo lo que tengan ahí, que se les haya quedado en el corazón, para que podamos tener como más claridad acerca del tema. Ustedes saben que lo que no les sepa responder, busco quien me ayude con la respuesta y les daré claridad. Adelante. Micrófonos prendidos. Quien quiera dar algún aporte o preguntar sobre alguna inquietud. Damaris, qué pena. En ese aporte ni inquietud, si me puede repetir las preguntas y me disculpa. Claro que sí. Le voy a repetir las preguntas. La primera pregunta está, ¿cuál palabra te llama más la atención y por qué? De Lucas 1, del 1 al 4. Luego tenemos la pregunta, ¿crees que hubieran podido los primeros apóstoles escribirnos todo lo que hizo y dijo Jesús? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La segunda pregunta, además de lo escrito, deben haber comentado muchas otras cosas con los primeros cristianos. ¿Crees que esas otras cosas, que las llamamos tradición, son tan valiosas como lo que sí se escribió en la Biblia? Y tenemos otra pregunta. ¿Qué crees que es importante escribir o enseñar? ¿La tradición o la escritura? Esta creo que no se las dije. ¿Qué crees que es importante escribir o enseñar? ¿La tradición o la escritura? Y si ambas son importantes, porque cada una lo es. ¿Qué crees que es importante escribir o enseñar? ¿La tradición o la escritura? Y si ambas es importante, porque cada una lo es. ¿Listo, doña Luz Helena? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, pues de igual manera, ustedes saben que me pueden escribir por el interno. No se vayan a angustiar si no les contesto ahí mismo, pero en cualquier espacito que tenga, les doy respuesta pues como a la pregunta que tenga. Bueno, ¿qué quieren preguntar? ¿Qué aporte? Dama, estamos hablando, ¿cierto?, sobre la Sagrada Escritura, de que antes tú nos explicabas de que antes todo, o sea, no existía papel, sino que todo era a través oral, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se logró, digamos, reunir cada una de las partes para poder unir la Biblia? Pues, o sea, en algún momento me puse a pensar y yo, ¿cómo hicieron para, o sea, lo de Juan, lo de Pedro, lo del Antiguo Testamento? ¿Cómo hicieron para poder lograr, pues, unir y hacer la Biblia que actualmente nosotros conocemos? Bueno, como todo se daba primero por tradición oral, entonces escogieron hombres y mujeres a través del Espíritu Santo, y estos hombres y mujeres se reunieron a contar y a escribir, y de ahí salió la Biblia. Y no salió, no digamos que eso fue en un año, en 2 años, no. Se demoraron mucho tiempo para tener el libro para hacer el libro que nosotros tenemos hoy en la mano.
hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo, que comenzaron a recibir todo esto, todas estas tradiciones, todas estas historias de los abuelos, historias de los apóstoles, historias de personas que vivieron lo mismo, pues que vivieron lo mismo que vivieron los apóstoles, no de una manera tan cercana, pero lo vivieron. Entonces, a partir de ahí, ellos tomaron la tradición oral y la volvieron escritura. ¿Comprende, Gaby? Sí, me vale, Paqui. Y pregunta, ¿todavía existe o pues el Vaticano todavía tiene guardada esa primera o no, o pues no se sabe si Claro, existe? usted busca la Dei Verbum y la encuentra. Claro, esa Dei Verbum nos habla siempre de la palabra de Dios. Si usted se quiere versar en palabra de Dios, comience a leer la Dei Verbum. ¿Cómo se llama? Dei Verbum. Me vale, Paqui. Esa es una constitución apostólica, Constitución apostólica Dei Verbum. Constitución o tradición apostólica. Damaris, ¿es cierto que primero se escribió el Nuevo Testamento y después el Antiguo? Vea, esa pregunta se la voy a... Una tareita. Esa pregunta me la deja de tarea, porque... Sí, yo lo escuché en la parroquia allá en San Antonio de Prado, yo pues siempre me quedé como pensando. Yo sé que para tener un mejor discernimiento de la palabra, una mejor comprensión, debemos de comenzar a leer por esto, pero ¿sabe qué? Me deja la duda, porque es que desde la Torá habían muchos escritos en papiro. Entonces, dame que esa se la voy a preguntar y la próxima semana les tengo respuestas, pero me hizo entrar en una duda. Yo creo que... O sea, sí, o sea, yo también tengo entendido que uno debe empezar a leerla por el Nuevo Testamento, pero sí, también a mí o sea, yo escuché que dijeron es que primero fue escrito el Nuevo Testamento y luego fue escrito el Antiguo y yo me quedé, pero ¿cómo así si primero pasó lo otro? Es que, no, y en esto hay mucho verbo, porque es que escribían uno, luego escribían otro libro, escribían otro. Entonces aquí de pronto no haya mucho conocimiento de cuál fue el primero o cuál fue el último, pero sí se lo voy a tener clarito yo. Listo, muchas gracias. Bueno, ya van siendo entonces las 7:54 de la noche. Démosle gracias al Señor por haber estado en este espacio. Darles las gracias a ustedes por la fidelidad, por el deseo de formarse. Saben que es una formación sencilla que nos va llevando a una experiencia profunda con la palabra de Dios. Son conocimientos pequeñitos, no son grandes, porque como les dije al principio, no estamos tratando con biblistas, sino que estamos tratando entre todos de una forma sencilla para aprender más acerca de cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Entonces, que el Señor los siga bendiciendo, que sigan con esa apertura, que sigamos asiduos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se nos caiga de las manos, recordar que Él nos habla por medio de ella, que debemos de estar muy atentos a escuchar su voz, y eso sí que debe ser claridad. Cada que tomamos la palabra de Dios en nuestras manos e invocamos la presencia del Espíritu Santo, Dios nos está hablando. Cada que estamos ahí con la palabra de Dios, Él siempre va a estar dándonos el discernimiento para saber cómo escuchar su voz. Dios nunca se calla, Él siempre habla. Pidámosle entonces al Señor que nos dé mucho tiempo, mucho dominio de la palabra,
y que ahí en la sencillez de sus hogares, en la sencillez de sus empleos, en el tiempo que dispongan, sepan que tienen un arma de doble filo en las manos que nos conduce a la salvación. Les vamos dando entonces la bienvenida